cuánta corrupción, o en otras palabras, cuánta deshonestidad somos capaces de aguantar. Por lo general, siempre culpamos de todos los males o asociamos la corrupción a las altas esferas del gobierno, a una cadena de importantes funcionarios oportunistas o a algunos grandes empresarios que, aprovechándose sin escrúpulos de su posición, hacen y deshacen y manipulan a su antojo cualquier circunstancia para conseguir sus egoístas intereses. Pues no creo que solamente la corrupción sea el problema, sino más bien la falta de educación y la mezquindad de los políticos, de algunos empresarios, de los altos funcionarios y de todos en general, porque todos somos actores y esto no es más que una proyección, un reflejo de lo que realmente somos como individuos, como sociedad. Cada acción inmoral o impropia es un acto de corrupción, desde lo más simple y cotidiano, como una mentira, dar un incentivo para acelerar un trámite, copiar en los exámenes o bajarse de la red una película de forma pirata, pasando por robar o comprar un celular ilegal, aprovecharse de un cliente, colgarse de la electricidad o el sistema de cable de un vecino o no pagar los impuestos, hasta los más oscuros y mediáticos actos como las grandes estafas al Estado, el arreglo de millonarias licitaciones o las grandes coimas en los negocios. Todo es corrupción, o mejor dicho, la falta de honestidad. Igual que la oscuridad existe solo por la ausencia de luz. En un acto de hipocresía para no sentirnos culpables, clamamos, es que todos lo hacen. Y con esta ya tenemos la excusa perfecta para negociar con nuestra conciencia. Aceptamos la corrupción como algo normal. De hecho, normalizamos. Aquí el que roba es un capo y el que es honesto es un tonto, un viro, como decimos habitualmente. Y aún plagueándonos como solo nosotros sabemos hacerlo, no lo negamos. Vivimos tranquilamente en la cultura de la corrupción. Pues déjenme que les diga algo. La corrupción mata. Y todos en mayor o menor medida, como miembros de esta sociedad, somos culpables por acción u omisión. Lastimosamente, la corrupción va a existir siempre. No es una cuestión de promulgar más leyes o de instaurar más controles o de apoyar todas esas grandes y pomposas luchas contra la corrupción donde corre buena plata y que todos sabemos no sirven de mucho, solo para acallar mentes o se quedan en buenas intenciones. Es como el papel mojado. Pero eso no es todo. La raíz es más profunda. Está dentro de cada uno de nosotros. Siempre digo que los principios y valores como la rectitud, la sinceridad, la coherencia, la decencia, el honor y muchas otras cualidades que hacen a la honestidad principio moral y rama fundamental para el crecimiento de una sociedad, se labran en la familia, en el seno de una comunidad unida y ocupada en la proyección y desarrollo de sus integrantes. Una sociedad que quiere progresar y trascender jamás lo va a poder hacer con valores contrarios a la honestidad. En la vida, necesariamente hay que elegir entre dos caminos con lógicas opuestas, o el bien o el mal. Toda acción en contra de la honestidad traiciona los principios éticos y morales y debilita significativamente tanto el sistema social económico como las instituciones. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría en la Sagrada Escritura. Si fallamos ya en este capítulo, los demás no tienen sentido. Despertémonos. Ya pa'l que lo mitad.
No podemos seguir luchando contra la corrupción desde una sola perspectiva. Debemos cambiar. Si cambio yo, cambia mi familia, cambia mi comunidad, cambia mi país, cambia el mundo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperemos que estén muy bien por la gracia de Dios en este día domingo, Día del Señor. Estamos en el mes de la patria, el mes de la madre, y es un mes muy especial donde queremos hablar de un tema fundamental para nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Necesitamos fortalecer la honestidad desde nuestras mismas familias, allí con los chicos, ya desde pequeñitos, porque a veces ahí ya empieza con el problema educativo, de la formación, de la ciudadanía, ¿sí? Tener hijos educados, formados en la fe. Vamos a construir buenos ciudadanos que van a luchar contra la corrupción siendo honestos en el lugar donde les toque vivir. Y en este primer bloque tenemos a un invitado de lujo, en realidad hoy tenemos dos invitados de primer nivel para analizar y reflexionar sobre este tema de lo que es la honestidad versus la corrupción. En este primer bloque está con nosotros el Magíster de los Santos Lima. Él es licenciado en psicología, realizó estudios de filosofía y teología en el Instituto Mystici Corporis de Florencia, Italia. Escribió algunos libros y uno que nos viene realmente perfectamente para el tema de hoy, que es Educar para transformar la patria. Qué importante es educar para transformar la patria. Y vamos a estar conversando con él también acerca de este libro. De los Santos Lima, qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, Mariano. Muchas gracias por esta invitación. También buenos días a la teleaudiencia, televidente. Gracias por tu presencia aquí. Y queremos comenzar un poco hablando de por qué el hombre a veces opta por un hecho de corrupción, es por desesperación, es por problema de educación. ¿Podemos hacer ese primer análisis, por favor? Por supuesto. A ver, se podría decir varias cosas, ¿no? Uno, muchas veces en nuestro medio, una razón suele ser la necesidad, ¿no? Es decir, hemos construido una estructura social que muchas veces nos lleva. Muchos hemos nacido en una estructura ya así de este tipo, ¿no? Y eso hace que sea más difícil, ¿no? Yo creo que son pocas las personas, quiero creer que son pocas las personas que eligen ser corruptos, ¿no? Me parece que la mayoría es más bien las circunstancias, las situaciones, ¿no? La estructura en el cual uno está metido que hace que lo lleve hacia ese camino. De hecho que los actos de corrupción son tan mediatizados que pareciera ser que todo el Paraguay somos corruptos. Sí. Genera esa sensación, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que más bien es el sistema, ¿no? Que hace que todos nos veamos desde ese lugar. También es cierto que en el contexto en el que nos encontramos, trascender esa connotación corrupta de estructura, tenemos que hacerlo también conscientemente. Es una decisión que uno tiene que tomar, ¿no? Para ir muchas veces contra la corriente, en algunas circunstancias sobre todo. En tu libro hablas de la mirada a la cultura paraguaya. Y en este contexto actual de pandemia, notamos dos clarísimos que quiero destacar. Uno es el tema de la corrupción, de todo lo que fue la administración del Estado, del gobierno en general, el Poder Ejecutivo. Pero, por otro lado, es impresionante los actos de solidaridad del pueblo paraguayo. ¿Podemos hablar y ahondar un poquitito en ese sentido? Por supuesto. O sea, en el libro justamente uno de los ítems que trabajo es el tema de
de la cultura paraguaya con sus fisionomías positivas, ¿no? Y una de ellas es justamente la solidaridad, ¿no? Es decir, tenemos que mirarnos, tenemos que reconocernos los paraguayos desde ese lugar. Somos personas amistosas, somos personas solidarias, ¿no? Por supuesto que también está la otra parte, que bien lo mencionás, ¿no? Todo este sistema corrupto, digamos, que se evidenció más, o tomamos más conciencia durante la pandemia. Si hay algo que trajo consigo la pandemia es justamente despertar la conciencia ante una realidad que ya de algún modo estaba latente, que se volvió patente, ¿no? Es decir, el hecho de que todos sabíamos de algún modo que estábamos dentro de un sistema corrupto, pero ahora como que se evidenció más. Entonces, ¿cómo se da estas dos cosas? Y sin lugar a dudas se da porque de algún modo hemos vivido en una realidad dicotómica entre nosotros, ¿no? Es decir, por un lado, aparentemente todo iba bien, pero por otro lado también sabíamos que estaba la otra parte. Y la pandemia lo que vino a hacer es nos hizo tomar conciencia de estas dos realidades y ahora nos encontramos ante esta bifurcación en que tenemos que elegir hacia dónde queremos caminar. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar, ¿verdad? Claro. Y es una decisión que estamos... Yo creo que es interesante este periodo que estamos viviendo en Paraguay, ¿no? Más allá de lo dramático que es la pandemia en sí mismo, ¿no? Pero es una situación interesante porque estamos eligiendo el Paraguay que queremos después de la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos que elegir, ¿no? Tenemos que elegir hacia dónde queremos hacer. Hoy día necesitamos más que personas que analizan, necesitamos de visionarios, ¿no? Yo sigo muchas cosas en las redes y demás y veo pocos paraguayos visionarios, ¿no? Sí, personas que te puedan mostrar el camino hacia dónde tenemos que ir. Porque no solo hay que analizar la realidad. Exactamente. Además, la realidad ya la conocemos. Le damos mucha vuelta a la realidad. Lo que nos falta son personas visionarias que te hagan ver el camino hacia dónde, un modelo hacia dónde caminar. El Papa Francisco, reflexionando sobre la pandemia, dice: difícilmente la humanidad siga igual que antes. ¿Vamos a ser mejor o peor? ¿Qué pensás al respecto? No, por supuesto. Si hay alguien que en la iglesia, en la historia de la iglesia, que le ha dado mucha fuerza al tema de la corrupción es el Papa Francisco, ¿no? Quizás porque es el primer Papa latinoamericano, lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces, a la corrupción le dio una fuerza que nunca antes se le ha dado. Muchas denuncias desde adentro del Vaticano. Exactamente. No solamente, sino lo considera como un pecado grave, fuerte, ¿no? Y ese tipo de cosas que uno se da cuenta, wow, en este sentido sí. Habló hace poco en Twitter, decía, no es el cáncer, un cáncer social que empieza a generar metástasis en tejido social, decía, ¿no? Y es la realidad. Así es. Y hablando de visión, ¿qué podemos hacer desde las familias para profundizar la educación, para evitar la corrupción en nuestras familias mismo y de ahí a toda la sociedad, en esta sociedad que se nos viene? Bien, y la familia, así como lo escribo en el libro, hay cuatro funciones básicas de la familia, ¿no? La primera es que en la familia nosotros aprendemos a vivir socialmente. La segunda es que en la familia construimos desde la economía el valor del trabajo, por ejemplo. En la familia es donde descubrimos nuestro mundo afectivo. Y la familia es donde creamos o generamos o construimos valores, ¿no? Estos cuatro elementos básicos en la familia. Y creo que teniendo en cuenta esos cuatro elementos, ¿no? Y si logramos en la familia vivirlo bien, ¿no? La economía, el afecto, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Si todo esto lo tenemos en cuenta realmente, yo creo que hay esperanza. Yo en el libro que acabas de comentar, Mariano, yo hablo de de un trípode para la transformación. Que se sostienen uno a otro. Claro, la educación,
por un lado, la familia, para sostener después la cultura. Porque, a ver, dentro de esta imagen visionaria, una de las cosas que tenemos que ver es que lo que está en juego de aquí en más es la salvación de nuestra cultura como paraguayo, nuestra cultura mestiza, toda nuestra tradición está en juego. Las raíces. Nuestras raíces están en juego detrás de todo esto, ¿no? Si no nos despertamos, de aquí a 50 años, nuestros hijos van a hablar otro idioma, tener otra cultura, o sea, la gente de aquí van a tener otro modo. Ya nuestra cultura va a ir perdiendo, porque estamos perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque no le damos una estructura sólida a la población para que puedan salir adelante. Para ir ya finalizando, ¿qué importancia tiene la formación en cuanto a la trascendencia en este tema de la lucha contra la corrupción? ¿Cómo podemos hilarlo? Yo me formé en una corriente que se llama logoterapia, su fundador Víctor Frank, sobreviviente de campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y él decía una cosa, que el ser humano, cuando encuentra un sentido en la vida, es capaz de soportar cualquier cómo. Y yo diría, cuando nosotros le encontremos un sentido a nuestra identidad y nos sintamos unidos en nuestra identidad, ahí vamos a lograr a trascender muchos condicionamientos que tenemos. Nuestra historia nos condiciona mucho, por ejemplo, ¿no? Hay muchos debates en este tiempo de la historia nuestra, ¿no? O sea, todo eso lo tenemos que trascender, ¿no? Y esa trascendencia se da cuando nos encontramos en una dimensión espiritual, ¿no? Es la dimensión espiritual lo que hace que logremos trascender los condicionamientos físico, social, cultural, económico, inclusive. Y yo apunto hacia ahí, digamos, ¿no? Que nosotros, como nación, podamos trascender. Es lo que el libro plantea, trascender muchas de estas cosas para poder hacer nacer realmente esa patria soñada. Y ojalá que cada uno de nosotros nos comprometamos desde nuestros lugares para poder lograrlo. De los Santos Lima, muchísimas gracias por tu presencia. Seguro que vamos a contar con usted en otro momento para seguir hablando, sobre todo del tema de educación, el tema de la familia, así es que ojalá puedas estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por esta invitación, un honor. Así estuvo con nosotros el Magíster de los Santos Lima, compartiendo con nosotros una reflexión acerca del tema de la honestidad versus corrupción. Nosotros nos vamos a la pausa y después seguimos charlando, reflexionando sobre este tema. Ya volvemos. Regresamos aquí en Desde la Fe a través de GEM y vamos a seguir hablando de la lucha contra la corrupción. Necesitamos que los católicos y los demás cristianos, los buenos ciudadanos, sigamos construyendo una sociedad, una familia basada en la honestidad. Esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción. En este segundo bloque está con nosotros otro invitado de lujo, el doctor Esteban Kriskovic. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, ex embajador paraguayo ante la Santa Sede. Esteban, buen día, qué gusto poder recibirte nuevamente aquí. Muy buen día, Mariano, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de GEM. Muy bien, y vamos a comenzar con un material que nos preparó nuestra compañera Silvia Aguilar. La lucha contra la corrupción es una nota preparada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz al concluir una reunión celebrada en el Vaticano los días 2 y 3 de junio del 2006, a la que asistieron académicos de organizaciones internacionales,
embajadores ante la Santa Sede, intelectuales, profesores y expertos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia afirma que la corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. La corrupción se enumera entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza, y, en ocasiones, está presente también en los procesos de ayuda a los países pobres. La corrupción priva a los pueblos de un bien común fundamental, la legalidad, respeto de las reglas, funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas, siendo la legalidad un bien común que debe promoverse adecuadamente por parte de todos. La doctrina social de la Iglesia empeña todos sus principios orientadores fundamentales en el frente de la lucha contra la corrupción y provee principios éticos que responden a la moral cristiana, pero que sirven a todos los hombres y sociedades. Muchas gracias, Silvia Aguilar, por este material que nos elaboraste para reflexionar sobre este tema sumamente importante. Esteban, ¿qué podemos decir con respecto al material? Bueno, este es un documento riquísimo que nos ofrece el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Fue una reunión convocada por Juan Pablo II ya antes de morir en el 2005, que después fue concretada por el Papa Benedicto XVI a través del cardenal Renato Martino. Y yo creo que es un documento no muy valorado, pero importantísimo, no solo a nivel internacional al hablar de la lucha contra la corrupción en materia multinacional, sino también a nivel concreto en cada comunidad. Allí vamos a sintetizar diciendo lo siguiente: existen 4 principios fundamentales en la doctrina social de la Iglesia, que son el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la dignidad humana. Pero lo que sustenta todos estos principios también es un principio secundario, pero muy importante, que se llama el principio del destino universal y correcto de los bienes. El destino de los bienes debe ser para aquello para lo cual fueron creados y para lo cual existen. Por ejemplo, si la política fue destinada para el bien común, no puede ser destinada para el bien de unos pocos. De unos pocos, así privilegiados. Así mismo. Si el servicio público fue hecho para servir a una comunidad, no puede ser para servir a solo unos privilegiados. Si, por ejemplo, la salud pública fue destinada para la población, no puede servir solamente para algún pequeño grupo de personas que siempre también el privilegio es lo peor que puede afectar contra el destino universal de los bienes. Entonces aquí nos recuerda que eso no es solamente un atentado contra criterios de la sociología o la doctrina social de la Iglesia, sino contra el mismo deseo de Dios. Y se cita inclusive una palabra que habla de los pecados que claman al cielo, que son aquellos que atentan contra el destino de felicidad de un pueblo que quiere Dios para toda una comunidad. Por eso en el editorial decíamos de que la corrupción mata, Esteban. Así mismo. La corrupción mata, la corrupción destruye pueblos, la corrupción a aquellos que lo cometen verdaderamente produce, hablando existencialmente desde la doctrina social de la Iglesia, una condena muy fuerte de Dios, porque Dios se manifiesta a través de esa necesidad del pueblo en un tiempo concreto y determinado de la historia. Los motivos del por qué una persona es corrupta no justifica de ninguna forma, Esteban. No, lo justifica. Porque mucha gente quiere justificar. Así mismo. Los justificativos no son eximentes de pena cuando hay, sobre todo, situaciones límites, como las que decía el psicólogo Carl Jung. En las situaciones límites donde hay verdaderamente una provocación, uno se juega por el bien o se juega por el mal y no hay un camino alternativo intermedio, ahí uno debe optar por el bien. Entonces, si en esa situación límite uno opta por el mal, no existe ningún tipo de eximente a esa responsabilidad. Y lastimosamente, por eso es que el Papa Francisco actualmente está diciendo
Ahora nos jugamos por el bien en este tiempo de pandemia o nos jugamos por el egoísmo, la avaricia, todo aquello que va contra la humanidad y contra el sentido común que Dios mismo nos está llamando para este tiempo. Quiero seguir reflexionando acerca de esta nota del Consejo Pontificio Justicia y Paz sobre la lucha contra la corrupción del año 2006 que ya nos había mencionado Esteban. Dice en el punto 3, la corrupción es un fenómeno que no conoce límites políticos ni geográficos. Está presente en los países ricos y en los países pobres. La corrupción atraviesa todos los sectores sociales. No se puede atribuir solo a los operadores económicos ni solo a los funcionarios públicos. ¿Qué actual es este mensaje, Esteban? Así mismo, así mismo. No hay que creer que solamente la corrupción existe en el gobierno, porque la corrupción tiene una raíz que es inclusive espiritual. Porque uno al optar por ciertos antivalores como la avaricia frente a la generosidad o el egoísmo frente al bien común, ya en sí mismo se está carcomiendo su espíritu. Solo que la corrupción, cuanto más responsabilidad uno tenga, es mayor. Eso muy bien nos explica en la última carta Fratelli Tutti el Papa Francisco al decir: una persona que ayuda a cruzar a un anciano un río hace un gran bien, pero una persona que está ayudando a construir un puente para que crucen muchos ancianos y lo hace bien, mucho mejor. Mucho mejor. En ese sentido, la responsabilidad es personal y siempre eso es tenido en cuenta dentro de la doctrina social de la Iglesia, pero los efectos que uno puede producir con un acto siempre son mayores a cuanto más daño. Quiero seguir con este material que nos proveyó Esteban. De hecho, conversábamos antes del programa. Y en el punto número 5 dice este documento: la Iglesia considera la corrupción como un hecho muy grave de deformación del sistema político. La corrupción priva a los pueblos de un bien común fundamental, el de la legalidad, respeto de las reglas, funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas. Asimismo, y se completa con otro párrafo posterior que se puede leer en el documento, que dice que por eso carcome la confianza en las autoridades, carcome la confianza en las instituciones de un país y puede llevar a consecuencias muy graves a toda una sociedad y a una sociedad política. Por eso habla de que la inversión de una clase política en actitudes éticas le beneficia a todo el pueblo y a la misma clase política para que tenga una garantía de confiabilidad. ¿Qué podemos reflexionar o qué podemos decir, Esteban, con respecto a nuestra realidad social y política actualmente en nuestro país, con tantas denuncias de corrupción? Pero por otro lado también hay mucha gente que dice, bueno, tenemos que aprender a construir una sociedad desde la educación. El problema es la educación. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, por supuesto que el problema de raíz es la educación, la formación en virtudes, que son valores encarnados, porque los valores sueltos se convierten en discurso. La asimilación de los valores en una persona son las virtudes. Hay que educar en virtudes, pero hay que ser consciente que siempre pueden existir tentaciones, sobre todo cuando hay acumulación de cierto poder y falta de control. Entonces, ante ese tipo de tentaciones, lo que podemos notar ahora es que hay un hastío. La gente está soportando mucho dolor y por tanto que haya personas que se puedan eventualmente aprovechar de ese dolor tremendo que algunas personas están sufriendo, que son la mayoría. Yo creo que puede costar un grave precio a toda una sociedad y hay que ser consciente de eso, hay que ser consciente de esa responsabilidad. Por tanto, hay que apuntar hacia lo correcto.
La ética es lo correcto, es decir, que todo vaya dirigido para aquello para lo cual fue creado y existe, no para desviar de sus objetivos iniciales. Sea cual fueren las consecuencias, tenemos que optar por lo correcto. Porque mucha gente puede estar en desacuerdo con nosotros, porque a veces tomamos decisiones teniendo en cuenta el qué dirán, pero en este caso tenemos que siempre optar por las decisiones correctas. Eso siempre será el mejor camino. Ahora bien, para ir cerrando este bloque, Esteban, quiero proponer, ¿y qué dice el Consejo Pontificio Justicia y Paz en este mismo documento de la lucha contra la corrupción? Y hay una propuesta y dice: para superar la corrupción es positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de sociedades verticales a sociedades horizontales, de sociedades centralistas a sociedades participativas. Clarísimo. ¿Qué propuesta, no? Clarísimo, y es así. Sin duda necesitamos fortalecer también nuestra democracia, Esteban, porque la calidad de la democracia va directamente encaminando la calidad de vida de las personas. Así mismo, y es lo que se notaba sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial, por eso el Papa Juan XXIII le dedica toda una encíclica, la Pacem in Terris, y también Pío XII, un radiomensaje. Decía que la apuesta ante todos los gobiernos totalitarios que había en la Segunda Guerra Mundial, que provocaba una guerra tan inmensa que se jugó con la gente como si fueran cosas desechables, solamente se puede a través de una democracia, porque la democracia tiene las raíces éticas de respeto a la dignidad humana, de respeto a un pueblo para que alcance su objetivo final, que es el desarrollo pleno en todas las aristas que conlleva una sociedad, y que por tanto también viva bien económicamente. Y ese es el objetivo final de la democracia. A veces se quieren utilizar los recursos democráticos para justificar algunas actitudes egoístas o avaras en cuanto al dinero, y eso ya es insoportable. Todos los analistas que ven la realidad pueden darse cuenta de que el pueblo quiere una representación ética para que le gobierne mejor. No quiere una representación que se aproveche de sus necesidades. Muy bien, nosotros vamos a establecer ahora nuestra pausa y después ya vamos a estar en el bloque testimonial y vamos a seguir contando con nuestro invitado, el doctor Esteban Kryskovic, y vamos a hablar con él ya desde su experiencia, desde su vivencia, cómo luchó contra la corrupción. Él fue director de la Oficina de Ética de la Corte Suprema de Justicia, realizó un gran trabajo, de hecho creo que fue el primer director de esa oficina, así es que vamos a hablar desde el aspecto ya testimonial. Nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida aquí en GEM. Ya estamos en nuestro último bloque en Desde la Fe del programa del día de hoy, hablando de honestidad versus corrupción. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente solidaria y no egoísta en nuestro país, pero a veces no tienen mucha promoción, no son tapas de diario, entonces pareciera ser que todo es un caos y que ya no valdría la pena incluso vivir, mucha gente te dice, ¿verdad? Quiero irme del país, etcétera, ¿verdad? Pero
hay mucha gente honesta, hay mucha gente trabajadora y vale la pena seguir trabajando por un país mucho mejor, que haya más igualdad, que haya fuente de empleo para la gente, que haya justicia. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Esteban Kryskovic. Él fue embajador paraguayo ante la Santa Sede y también fue director de la Oficina de Ética de la Corte Suprema de Justicia. Y en este contexto del programa Honestidad versus Corrupción, me gustaría que comencemos por ahí. Esteban, fuiste el creador, digamos, porque fuiste el primer director de la Oficina de Ética de la Corte Suprema de Justicia. Comentábamos un poco el proceso, cómo surgió y algunas anécdotas que recordás al respecto. Sí, bueno, fue un proceso de trabajo de varios años la creación, desde el 2003 a 2005, de la Corte Suprema de Justicia, de entonces con el apoyo de USAID de Estados Unidos, porque nos dábamos cuenta, yo era secretario general de la Corte entonces, que la apuesta hacia la justicia era fundamental como garantía para que verdaderamente las leyes se cumplan, y sobre todo viendo que en la década del 90 hubo un cambio radical en la presencia del Poder Judicial en nuestro país. Yo recuerdo que habíamos visto que la guía telefónica que antes se usaba en la década del 80 figuraba la Corte Suprema de Justicia como dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. Imagínense, del Ejecutivo, la Corte dependiente del Ejecutivo. En cambio, en el 90, con la nueva Constitución, empieza a verdaderamente independizarse el Poder Judicial como un poder garante de los derechos de los ciudadanos. Y entonces había que articular la confianza en jueces probos, honestos, que puedan también tener una conducta ética que dé la credibilidad, pero también garantice la aplicación del derecho y la justicia. Se creó ese código, se implementó, yo fui el primer director, en eso sí he colaborado muy directamente en la implementación efectiva. Tuvimos más de 130 casos en más de 3 años con un tribunal de ética judicial con personalidades como el doctor Aníbal Cabrera Verón y otras muchas personas distinguidas, un consejo consultivo con el doctor Rodolfo Gil Palear y también una persona altamente distinguida y todo el equipo que trabajaba con ellos. Y se trabajó con mucha eficacia en evitar conductas que antes eran normales. Por ejemplo, en la Navidad antes era normal ver miles de pasillos y miles de canastas navideñas en los pasillos que eran obsequios a los jueces y a los funcionarios, y eso se erradicó. También la afiliación de los magistrados a los partidos políticos y otro tipo de conductas que siempre es un camino, nunca se ha superado totalmente, pero hicimos investigaciones también muy serias sobre casos de corrupción como coimas, agresiones verbales, agresiones morales hacia las personas y casos muy sonados, sobre todo en ese periodo que estuve a cargo de esa oficina, que gracias a Dios garantizó una imagen de un poder judicial con mucha más seriedad y confiabilidad para la ciudadanía. ¿Hubo mucha resistencia con respecto al trabajo de ustedes? ¿Recibían algunas llamadas? ¿Cómo fue? Contanos un poco. Sí, bastante resistencia porque de hecho es ir contracorriente, es romper esquemas como un rompehielos, cruza un mar congelado, era romper esquemas que estaban muy sólidos y muy fuertes dentro de un poder judicial y que gracias a Dios estábamos con un equipo de trabajo que teníamos ese norte de hacer bien las cosas y verdaderamente abrir camino hacia nuevas realidades que permitan mejorar todo un sistema de justicia. Y sí, como dice Churchill, costó sangre, sudor y lágrimas en unos momentos, pero se lograron cosas muy positivas. Sin dar nombre, ¿recordás así algún caso emblemático donde sancionó esta oficina de ética a algún magistrado o algún funcionario del Poder Judicial?
Sí, hay casos muy, muy importantes que están a disposición si uno quiere investigar en el... los casos más fuertes, más importantes, siempre se daban a publicidad según la reglamentación, la acordada y la reglamentación del Código de Ética, y entonces se pudieron conocer. Y además habían otros casos que no se dieron a conocer, que eran cuestiones muy privadas y particulares. Pero aquellos que tienen trascendencia son del dominio público, pueden conocer, y han sido difíciles, sobre todo porque el Código de Ética en nuestro país abarca a todos los magistrados judiciales, desde el juez de paz hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la responsabilidad es de todos los grados de la magistratura. ¿Podemos decir que no te tembló el pulso para firmar alguna sanción? Yo no era el que firmaba, sino el que pasaba el informe el que trabajaba con el Tribunal de Ética Judicial y el Consejo Consultivo como director de la Oficina de Ética Judicial. Y gracias a Dios trabajamos bien, con mucha valentía, con mucho coraje, con mucha seriedad, y se lograron buenos resultados. Podemos decir que la oficina cumplió su misión, o sigue cumpliendo, ¿verdad? Porque sigue trabajando. Yo creo que sí, al menos abrió camino para creer en ciertas instituciones. Antes muchas instituciones que supuestamente eran a favor de la ética o contra la corrupción se creaban para cumplir con convenciones internacionales, etc. Pero en la práctica no funcionaban. Esta oficina empezó a funcionar y con mucho éxito. Yo creo que la gente la consideraba como suya. Nosotros diariamente recogíamos el clamor de tantas personas ante muchas situaciones de injusticia y tratábamos de canalizar de la mejor manera. Y ahora pasando a tu rol de ex embajador paraguayo ante la Santa Sede, ¿cuál es tu experiencia en este tema de la lucha contra la corrupción? Bueno, es otro tipo de función pública, pero de hecho estaba representando a un país y ante dos situaciones me tocó frente a Benedicto XVI y frente al Papa Francisco, dos situaciones muy, muy diferentes pero muy valiosas. La personalidad de Benedicto XVI con sabiduría, con calma, con mucha presencia, solidez, y la personalidad del Papa Francisco con su apertura, pero al mismo tiempo mucha seriedad y mucha investigación en temas que estaban muy intocables hasta entonces, ¿verdad? Entre ellos hay que ver toda la inversión de energías que ha hecho el Papa Francisco en todo el tema del Banco Vaticano y otras instituciones, que yo creo que ha sido beneficioso para todos. Sin embargo, siempre es una lucha cotidiana, hay que estar atentos a todo ese tipo de trabajo. Pero lo que más me encantó de la función como embajador es poner en alto el país. Cuando yo llegué se confundía el Paraguay con Uruguay. Cuando yo llegué se creía que era como la película La Misión, una selva oscura con indígenas. Durante tu función también se cumplió la visita del Papa Francisco a nuestro país. Ahí estamos observando imágenes justamente. Efectivamente, un momento histórico para nuestro país. Y también se logró la beatificación de Chiquitunga, la colocación del mosaico de la Virgen de Cadacupé en los Jardines Vaticanos, que hasta ahora está, y ahí cada día va el Papa Benedicto con un pequeño móvil, y también el Papa Francisco suele ir. Y también pusimos 2 árboles nativos, 2 lapachos amarillo y blanco en los Jardines Vaticanos. Ya no se aceptaba ningún tipo de árbol nativo, pero nos dieron esa excepción y queda ahí para la historia, también está presente. Eso, entre otras cosas, yo creo que sobre todo que el Paraguay se conozca con una identidad propia y que el Paraguay se conozca con el valor. También, por ejemplo, hay un arpa paraguaya ahora en los museos vaticanos, en el Museo de Artes de Música Sacra del Vaticano. Hay cosas interesantes que, gracias a Dios, se pudieron conseguir. Si tuvieras que definir en un hecho, en una frase,
tu principal aporte a la Iglesia dentro de este marco de la lucha contra la corrupción, ¿cuál sería, Esteban? Una presencia de un cristiano católico que quiere vivir su fe en el lugar donde está, en ese caso la función pública. Eso es lo que yo creo, una presencia y caminar allí. Ahora quiero, no sé si en algún momento te comenté, pero en una de nuestras visitas con el presidente Cartes a Roma, uno de los directores me dijo: el embajador de ustedes es muy destacado, porque él acompaña permanentemente los trabajos que realizamos aquí en la Santa Sede, porque hay embajadores que solo aparecen en actos donde está el Santo Padre. Sin embargo, el paraguayo, porque así decían, el embajador paraguayo, siempre está acompañando los eventos de los cardenales, de los dicasterios, cuando son actividades donde ustedes pueden participar. Si es que realmente en ese sentido tenemos que destacar tu trabajo honesto sobre todo, y todos tenemos ese compromiso. Si es que un mensaje final para los televidentes con respecto a este tema que estamos hablando, de la honestidad versus corrupción. Gracias por tus apreciaciones. Yo digo que lo que a mí me hizo elegir la vocación del derecho, es cierto, fui influenciado por mis padres, mi familia y todo el testimonio grande de él, pero me provocó mucho lo que dijo un político italiano que conocía, consagrado dentro de la función pública. Él decía que Dios por algo te puso en un momento y en un tiempo determinado de la historia, en un lugar determinado. No te hizo nacer en el siglo XIX, no te hizo nacer en el siglo XVI, y no te hizo nacer en Estados Unidos, no te hizo nacer en Europa, te hizo nacer en Paraguay en un momento determinado de la historia. Entonces que nosotros notemos esa vocación a la cual Dios nos está llamando por algo nos pone en este tiempo y en un momento determinado de la historia para el bien de este pueblo al cual pertenecemos. Y ser conscientes de eso, porque al final sobre eso nos va a pedir cuentas a Dios también, que nos puso en este mundo. Al final de nuestra vida sabemos los que tenemos fe que esto no termina, entonces también se nos pedirá cuentas de lo que hicimos en este mundo. Así es. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Mariano, muy amable. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Esteban Kriskovic, doctor en Ciencias Jurídicas y ex embajador paraguayo ante la Santa Sede, hablando de honestidad versus corrupción y contándonos también su experiencia. Cerramos el programa de hoy con esta frase del Papa Francisco: quien lleva a su casa dinero ganado con la corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio. Papa Francisco, una fuerte frase que debe sacudirnos sin duda alguna para luchar contra la corrupción. Será hasta el próximo domingo en Desde la Fe a través de GEM. Que tengan una buena jornada.